Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis radioyentes de América para el mundo. Hoy día es un día muy especial, así es. Ayer 8 de mayo elegimos a un nuevo papa a nivel del mundo. Él se llama Robert Francis Prevost y él es americano nacionalizado peruano. Realmente yo soy peruana, como ustedes saben. Yo siempre en cada programa siempre saludo y digo que yo emito este programa desde Chiclayo. Yo estoy en la región Lambayeque, ciudad de Chiclayo, en el Perú, tierra de los incas. Y nosotros el día de ayer pues nos emocionamos de saber que el nuevo papa pues también es peruano. De verdad que es una alegría inmensa. Acá en Chiclayo se han repiqueado las campanadas de tanta alegría. Nos hemos reunido en la Catedral de Chiclayo. De verdad la gente está súper contenta, feliz, porque el sumo pontífice Robert Francis Prevost, él fue obispo de la diócesis de Chiclayo. Y sus primeras palabras que él mencionó, pues el saludo, pues fue justamente para nuestra diócesis. De verdad que nos sentimos súper halagados, bendecidos, que Chiclayo esté, como se dice aquí criollamente, en la boca del mundo, ¿no? Y estamos súper felices. Pero yo quiero decirles un poco más de la biografía de nuestro Papa. Primer Papa Agustino, tiene casi 70 años y él eligió el nombre de León XIV. Fue prefecto del dicasterio para los obispos elegido. Él es, bueno, si nos remitimos a la historia, él vendría a ser el 267 papa de la historia, el número 267, para que ustedes tengan esa información de primera mano. Y él es el primer papa agustino. Es el segundo pontífice del continente americano después de Francisco. Pero a diferencia de Bergoglio, el estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, es originario de América del Norte. De hecho, el nuevo obispo de Roma nace el 14 de septiembre de 1955 en Chicago. Hijo de Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y de Mildred Martínez, de ascendencia española. O sea, también estamos acá con todos los hermanos españoles. Tiene dos hermanos, Luis Martín y John Joseph. Pasa su infancia y adolescencia con su familia y estudia primero en el Seminario Menor de los Padres Agustinos y después en la Universidad de Villanova, Pensilvania, donde se licencia en matemáticas y estudia filosofía en 1977. ¡Wow! Dios mío, él es licenciado en matemáticas. ¿Qué coincidencia tan grande? Porque yo también tengo un hijo, Alejandro Cruz. Él también es licenciado en matemáticas. Dios mío, qué coincidencia, qué bendiciones, Padre Celestial. Entonces seguimos hablando de nuestro Papa. Recibe su formación en la Católica Teological Unión de Chicago. Como dije, él se licenció también se licenció en teología. Claro que sí, por algo ahora él es el Papa, ¿no? En teología. Y a los 27 años es enviado por sus superiores a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino. En la urbe es ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982 en el Colegio
agustiniano de Santa Mónica por el Monseñor Jean Jadot, propresidente del Pontificio Consejo para los No Cristianos, hoy Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Prevost se licencia en 1984 y el año siguiente, mientras prepara su tesis doctoral, es enviado a la misión agustiniana de Chulucanas en Piura, acá en Chiclayo, en la región de Piura que queda al norte del Perú, entre los años 1985 a 1986. Quiere decir que estuvo un año en Chulucanas, la región de Piura, acá en el Perú. En 1987, cuando discute su tesis doctoral sobre el papel del prior local de la Orden de San Agustín, es nombrado director de vocaciones y director de misiones de la provincia agustiniana Madre del Buen Consejo en Olympia, Illinois, Estados Unidos. Al siguiente año se incorpora a la misión en Trujillo. Trujillo acá pertenece a la región de la Libertad, les comento, y también está al norte del Perú. Ahí también el actual Papa lo incorporaron a esa misión en esta ciudad, ¿no? Como director del proyecto de formación común para los aspirantes agustinos de los vicariatos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac. En el espacio de 11 años, desempeña los cargos de prior de la comunidad, director de formación entre los años 1988 y 1998. Prácticamente, pues, estuvo como 10 años, ¿no? Y así, si hablamos de nuestro Papa, pues él tiene muchísimo currículo, pero vamos como se dice, ajustando un poquito más porque la gente quiere saber de él. En 1999 es elegido prior provincial de la provincia agustiniana Madre del Buen Consejo de Chicago. Y 2 años y medio después, en el capítulo general ordinario de la Orden de San Agustín, sus hermanos le eligieron prior general, confirmándole ya en el 2007 para un segundo mandato. ¡Wow! O sea, lo volvieron a reelegir en todos los cargos que él ha asumido, Dios mío. Nos saltamos rapidito al 2013. En octubre del 2013 regresa a su provincia agustiniana en Chicago, o sea, él regresa a Estados Unidos, y fue director de formación del convento de San Agustín, primer consejero y vicario provincial, cargos que desempeñó hasta que el Papa Francisco lo nombra el 3 de noviembre del 2014 administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo. Ahí quería llegar porque yo soy chiclayana, yo vivo acá en la región Lambayeque, y justamente nuestro Santo Padre llega a Chiclayo en el 3 de noviembre del 2014. Dios mío, ay, qué felicidad de verdad. Y después él es ordenado obispo, ¿no? Después que pasa un mes, él es ordenado obispo el 12 de diciembre en la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en la Catedral de Santa María. La Catedral de Santa María, así se llama la que está acá en Chiclayo, ¿no? ¿Cuál era digamos, su lema episcopal, ¿no? Él pronuncia un sermón, bueno, como él hablaba también el italiano, pues acá nos dicen que él dio también un sermón en italiano, pero vamos pasando un poquito más acá. Dice, el 26 de septiembre del 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo por el pontífice argentino y en marzo del 2018 fue elegido vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Peruana
dentro de la cual también es miembro del Consejo Económico y presidente de la Comisión de Cultura y Educación. De verdad que leer cada letra de que se habla de nuestro Papa me emociona muchísimo. De verdad, muchísimo, muchísimo, porque estuvo acá en el Perú, les cuento, radioyentes, 40 años en el Perú, haciendo muchas obras, de verdad. El 30 de enero del 2023, el Papa Francisco lo llama a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, promoviéndolo a arzobispo. Dios mío, ay Dios. O sea, el Papa estuvo acá pues con nosotros hasta el 2023. Estuvo acá nuestro Papa. Pero ya el Papa Francisco lo llama al Vaticano, ¿no? El 6 de febrero de este año, o sea, del 2025, fue promovido a la Orden de los Obispos por el Pontífice argentino, obteniendo el título de la Iglesia suburbicaria de Albano. Durante la última hospitalización de su predecesor, o sea, el Papa Francisco, Prevost presidió el Rosario por la Salud de Francisco el 3 de marzo en la Plaza de San Pedro de este año. De verdad que leer la biografía entera de nuestro Papa no nos alcanzaría el tiempo, porque él tiene muchas virtudes. Yo les cuento que acá en el Perú, durante el tiempo que estuvo con nosotros, él ha sido un Papa que se ha identificado muchísimo. Con decirles que cuando hubo la pandemia, él estuvo al frente de una comisión donde se dieron muchísimos balones de oxígeno. Y él mismo fue el que estuvo ahí interactuando para que llegase a los lugares que la gente más necesitaba. En Íllimo se inundó por las lluvias, de verdad que hubo una tremenda desgracia y él estuvo ahí justo presente. Se puso sus botas y se fue hasta allá a ayudar, a darle aliento a la gente. O sea, es un papa que acompaña, es una persona súper sencilla. Incluso a él lo invitaban, les cuento, a que participe de actividades, ¿no? Por ejemplo, por la Navidad. Un grupo de jóvenes lo invitó en el 2014, acá en Chiclayo, a participar de unos cánticos, ¿no? Justamente dando ya inicio a que ya se venía la Navidad. Entonces él estuvo ahí, cantó con los jóvenes, se rió con ellos, o sea, interactuaba con ellos. Con decirle que el Papa era del pueblo, así en pocas palabras, ¿no? Era del pueblo, no era una persona que por su investidura en aquel tiempo acá en Chiclayo, porque él era obispo, digamos que él le daba a otras personas que hagan las funciones, ¿no? Él mismo iba y hacía tal actividad, iba a la cocina, se servía su plato de comida. Imagínense, Dios mío, qué sencillez de nuestro Papa, de verdad, de nuestro Papa Robert Francis Prevost. De verdad que me siento tan contenta de hablar de él porque lo merece. Es un hombre del pueblo. De verdad, nos ha acompañado muchísimo acá en la diócesis de Chiclayo y por eso pues que él está súper contento. Su primer saludo, si ustedes van al YouTube, van a Google, fue para la diócesis de Chiclayo. Imagínense cuántos recuerdos él debe guardar ahí en su corazón. Por eso es que lo llamó a decirlo. Estamos súper, súper felices. Yo quiero participarles lo que dijo un influencer que es Jaime Bailey. Él es un hombre muy conocido a nivel del mundo. Él es periodista, es peruano. Y él quiso dirigirse al Papa, ¿no? Vamos a escucharlo. Todo
¿cómo están? Aquí en casa estamos felices e incrédulos porque el nuevo Papa es peruano. Y no es broma, y no estoy exagerando. El nuevo Papa, si bien no nació en el Perú, nació en Chicago, Estados Unidos, el año 1955. Se hizo peruano, tomó la nacionalidad peruana hace 10 años, en 2015. O sea que el nuevo Papa, León XIV, es peruano. Podrán ustedes imaginar nuestra alegría, nuestro orgullo y nuestra sorpresa. Quiero compartir esta alegría con mi madre. Ella me regaló esta hermosa imagen de la Virgen que tengo siempre cerca de mí. Y querida mamá, al besar a la Virgen, pienso en ti y te beso a ti. Mi madre, por supuesto, está contentísima. Ella siempre me había dicho desde que yo era un niño, algún día tendremos un papa peruano. Y tú, mi Jaimín, serás el papa peruano. No pudo ser, querida mamá. Soy demasiado vicioso, imperfecto, pecaminoso para elegir el camino de la santidad. Pero tenemos un papa peruano, tanto mejor. Y se trata entonces de Robert Francis Prevost Martínez. Atención con el Martínez. Su madre, Mildred Martínez, era española. Su padre, Luis Prevost, francés principalmente, aunque también un poquito italiano. O sea que el nuevo Papa, Prevost Martínez, aprendió a hablar el idioma español, el noble idioma español, desde muy chiquito, porque su mamá, a buen seguro, la señora Mildred Martínez, española, le hablaba en español y su papá, supongo, Luis Prevost, le hablaba en francés, supongo. Por eso el nuevo Papa es políglota, o sea, habla muchos idiomas. Habla perfectamente el español y el inglés, claro. Nació en Estados Unidos, en Chicago. Pero también habla perfectamente el francés y el italiano de su papá, y el portugués. Y lee, por si fuera poco todo lo anterior, alemán y latín. Hoy quiero contarles cómo el nuevo Papa se hizo peruano y cómo ha vivido en el Perú poco más de 20 años. Es una historia verdaderamente fascinante. Si la hubiera inventado en una novela, quizá pocos lectores me lo hubieran creído, ¿no? Un hombre que nace en Chicago hace casi 70 años, ahora mismo tiene 69, pero a mediados de septiembre de este año el nuevo Papa va a cumplir 70, hijo de una española y de un francés. A precoz edad descubre su vocación religiosa, elige la orden de los agustinos, es agustino, tiene una breve pero intensa educación teológica en Roma, y Robert Prevost Martínez, ahora Papa, con apenas 30 años, en 1985, cuando yo tenía 20 y cuando tú, mi amor, todavía no habías nacido, 1985, decide ir como misionero al Perú. El nuevo Papa ha tenido 3 largas estadías en el Perú. Esta fue la primera, 1985. Él había nacido el año 55 en Chicago, pero hablaba perfectamente el español por su mamá, y elige ser misionero en Chulucanas. Así es una parte de lo que está
Relatando Jaime Bailey, él es periodista peruano muy reconocido acá en el Perú, sobre lo que él ha podido investigar sobre nuestro papa peruano. Y también dice que él es americano porque nació en Chicago. Claro que sí, claro que sí. Y su mamá es española. ¡Guau! Por eso habla tan perfectamente el idioma español. Bueno, seguimos escuchándolo, Jaime Bailey. Chulucanas es un pueblito bien al norte del Perú, muy cerca de Piura. Hace mucho calor. La gente es muy noble y muy alegre. Y allí en Chulucanas, el pastor Prevost Martínez se queda 2 años y es vicario parroquial de Chulucanas, un pueblito ardiente y bullicioso y generalmente optimista. Y ahí se queda el pastor Prevost Martínez en Chulucanas 85, 86, 2 años. Luego se va un tiempito del Perú, pero lo atacan las fiebres de la añoranza y de la nostalgia y decide no quedarse en Estados Unidos sino volver al Perú. Y vuelve ya no a Chulucanas, Piura, sino a Trujillo. Pero es un pueblo sin una ciudad, y una ciudad bien importante al norte de Lima. En Trujillo estuvo 11 años, entre 1988 y 1999. 11 años. Llegó el año 1988 cuando el Perú era un caos. El presidente era Alan García, había hiperinflación, los terroristas no estaban muy lejos de capturar el poder, con frecuencia había apagones, los terroristas de Sendero Luminoso perpetraban las matanzas más horribles. A pesar de todo eso, tuvo el coraje, el valor, diría casi el heroísmo espiritual, el pastor Prevost Martínez, de volver al Perú, en esos años en los que todo el que podía se iba del Perú, pero él volvió. Y se quedó 11 años hasta 1999, en Trujillo principalmente, donde era vicario. Es decir, que él estuvo en el Perú, el pastor Prevost Martínez, los largos años, la década entera casi, en que Fujimori fue primero presidente democrático y después dictador, tras dar un golpe de Estado. En Trujillo, ya digo, era vicario, Prevost Martínez, pero también vigilaba o dirigía la educación, el apostolado, la instrucción de los aspirantes a sacerdotes agustinos en Trujillo, en Chulucanas, en Iquitos y en Apurímac. Me pregunto si mi hermana Doris, que falleció hace 3 años en un accidente antes de cumplir 60, me pregunto si ella, cuando era monja carmelita, en un convento al sur del Perú, en Apurímac precisamente, me pregunto si algún día habrá conocido a este sacerdote venido de Estados Unidos que hablaba muy bien el español, el padre Robert Prevost Martínez. Quizá algún día se conocieron porque él viajaba a Apurímac y mi hermana era monja en Apurímac. Y el padre Prevost sí estaba principalmente instalado en Trujillo, pero desde allí supervisaba a la orden agustina en todo el Perú. Ya cerca del año 2000 volvió a irse, cerrando una segunda etapa, una segunda estadía en el Perú. Y así nos sigue narrando Jaime Bailey la historia pues del Papa. Todos los periodistas, gente famosa está ahorita, como se dice, investigando, no, mejor dicho, informándose sobre nuestro Papa, ¿no? Entonces seguimos escuchándolo a Jaime Bailey con su interesante relato. Finalmente, en 2014, o sea,
15 años después, y cuando ya el argentino Bergoglio era el Papa Francisco, lo habían elegido en marzo de 2013, Bergoglio, que había conocido a Prevost Martínez y que tenía una magnífica opinión de él, y que lo veía como un posible sucesor, como en efecto ha ocurrido, porque tengan en cuenta que Prevost Martínez, el nuevo Papa, va a continuar el legado progresista del Papa fallecido argentino. Bergoglio nombra a Prevost Martínez como jefe de la diócesis de Chiclayo, administrador apostólico de Chiclayo, que también es una ciudad muy importante al norte de Lima, cerca de Trujillo, la ciudad de la amistad. Entonces, por tercera vez en su vida, la primera fue Chulucanas, la segunda Trujillo, la tercera Chiclayo, siempre al norte de Lima, curiosamente, llega Prevost Martínez y se instala en Chiclayo. Al año siguiente, 2015, el Papa lo nombra obispo. Y Prevost Martínez se convierte en obispo viviendo en Chiclayo, en el Perú. Es obispo de Chiclayo. Y predica, y educa, y esparce la fe, y alienta a los descreídos, y pastorea al rebaño católico con sabiduría desde Chiclayo, el pastor Prevost Martínez. Y esta es una larga tercera etapa la que pasa en el Perú. Ese año 2015, cuando lo hacen obispo de Chiclayo, decide voluntaria, libremente, nada lo obligaba, a hacerse ciudadano del Perú. Podemos decir entonces que el nuevo Papa es estadounidense porque nació en Estados Unidos, cosa que él no eligió. Pero es peruano también, o igualmente, porque eligió ser peruano. Lo primero no lo eligió, nació en Estados Unidos. Fue un designio del azar, una intervención de los dioses. Nació en Estados Unidos, en Chicago. Pero el nuevo Papa elige en 2015, hace 10 años, hacerse peruano. El ministro Pérez Guadalupe le otorga, firma la nacionalidad peruana del entonces obispo de Chiclayo, Prevost Martínez, que nadie o casi nadie podía sospechar que ese obispo de Chiclayo, una ciudad al norte de Lima, 10 años después sería elegido papa por los cardenales en Roma, cosa que ha ocurrido hoy. Entonces, se hizo peruano porque quiso hacerse peruano. Nada lo obligaba. Ninguna ley, ni de los hombres, ni de las espirituales, ninguna ley lo obligaba a hacerse peruano. Pero él, en testimonio de gratitud al afecto que había recibido del Perú desde el año 85, y estamos hablando del año 2015, claro que no había vivido sin interrupciones en el Perú todo ese tiempo, ¿no? Ya dije, vivió del 85 al 87, del 88 al 99, y ya luego de 2014 hasta, y después de hacerse peruano en 2015, hasta hace solo 2 años. Hasta hace solo 2 años, Monseñor Prevost Martínez, obispo de Chiclayo, era vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. O sea que quizá alguna vez, amor, estando en Lima o visitando Chiclayo, que yo he ido alguna vez, un par de veces, quizá los hemos saludado, no lo sé. Lo cierto es que si sumamos todo el tiempo que él ha permanecido en el Perú, primero Chulucanas, después principalmente Trujillo y finalmente principalmente Chiclayo, pero también Callao, porque en 2020 el Papa, además de que Prevost Martínez fuera obispo de Chiclayo, lo nombró también obispo del Callao, administrador apostólico del Callao, el puerto del Callao, al lado de Lima. Si sumamos todo el tiempo, ha vivido en el Perú el nuevo Papa poco más de 20 años. Es un montón. Y va a cumplir 70 años ahora en septiembre. Silvia y yo queremos compartir con ustedes
en este clima de alegría, de orgullo y de gigantesca sorpresa, porque el Papa es peruano. Yo pensé que el sueño de mi madre no se iba a cumplir. Yo pensé que yo era su único candidato fallido al papado, pero tenemos Papa peruano, joder, qué maravilla. Hemos encontrado estas declaraciones del Papa. Esta primera declaración del Papa es cuando era obispo de Chiclayo, o sea que esto debió ser después de 2015. No tengo el año exacto, pero le preguntan por la corrupción, por los malos políticos, y esto dijo el entonces obispo de Chiclayo en el Perú, el padre Prevost Martínez. Veamos. Y parece que haga falta todo un proceso, quizás radical en el sentido de ir hasta las raíces, buscar cuáles son las causas de la corrupción en el país. Bueno, ese era quien 10 años después sería Papa, el Papa León XIV. Ha elegido ser León XIV en homenaje al Papa León XIII, que fue Papa 25 años, a finales del siglo XIX. También hemos encontrado, Silvia y yo, este breve mensaje que el nuevo Papa, cuando vivía en el Perú, grabó y propaló a la Grey, a la comunidad religiosa católica peruana, a la feligresía, porque además de ser obispo en Chiclayo, el Papa argentino Francisco lo había nombrado obispo del puerto del Callao. Veamos las palabras del entonces obispo Prevost Martínez en el Perú, saludando a los chalacos, o sea, a los habitantes del Callao. Queridos chalacos, quien les habla, Monseñor Robert Prevost, actualmente obispo de Chiclayo, ha sido nombrado hace poco por el Santo Padre, el Papa Francisco, como el nuevo obispo administrador apostólico de la diócesis del Callao. Bueno, y finalmente hemos encontrado un video muy bonito, que es un poco el de la despedida del obispo Prevost Martínez del Perú. Esto es hace 2 años o menos de 2 años, año 2023, cuando ya se iba. Entonces le hicieron un homenaje, porque había sido durante mucho tiempo un predicador admirado, ¿no?, respetado, de inmenso prestigio, de profundo sentido de la decencia, del honor, de la humildad, de la sabiduría, esos valores cristianos que él supo transmitir en el Perú. En Chulucanas, en Chiclayo, en Trujillo, también en Iquitos, en Apurímac, finalmente hasta en el Callao. Y entonces en este homenaje al obispo Prevost Martínez le entregan la medalla de oro de Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Y él pronuncia unas palabras hermosas agradeciendo a los peruanos por las 2 décadas o poco más, 21 o 22 años, que él residió en el Perú. Se iba del Perú porque el Papa lo había llamado a Roma. Y parece ser que el Papa quería tenerlo cerca en Roma porque lo veía como un candidato muy fuerte para sucederlo, para reemplazarlo. Decían que el candidato del Papa en las sombras, del Papa argentino Francisco, era Pietro Parolin, pero al parecer más en las sombras todavía, y esto lo advirtió ayer o anteayer un gran periodista peruano, Pedro Salinas, que junto con otra gran periodista, Paola Ugaz, han hecho una investigación formidable sobre los abusos del sodalicio, ¿no? Y gracias a ese trabajo de Salinas y de Ugaz, el Papa argentino Francisco sancionó al sodalicio, lo dio de baja, ¿no? Y entonces ya Salinas nos había dicho, ojo con Prevost, que su candidatura en las quinielas vaticanas ha ganado mucha nombradía en las últimas horas. Y lo dijo, me parece que ayer o anteayer, cuando recién comenzaba el cónclave, ¿no? Y después de una primera fumata negra. Y efectivamente Salinas dijo, ojo con Prevost, y Prevost Martínez, el Papa estadounidense, pero también el Papa peruano, fue elegido Papa. Estas eran entonces las palabras del obispo Prevost antes de marcharse del Perú. He venido como misionero hace casi 40 años, trabajando como misionero en Chulucanas,
y luego 12 años, más de 11 años en Trujillo. Y ahora después de 8 años en Chiclayo, pues doy gracias a Dios por tantas cosas que el pueblo peruano ha compartido conmigo, que hemos caminado unidos, hemos celebrado la fe, me han enseñado muchísimas cosas y como pastor, pues yo solo puedo dar gracias a Dios por haberme permitido trabajar aquí por tantos años. Muy bien, entonces estamos felices. Mamá querida, te mando un abrazo. Seguramente mi madre va a ir pronto al Vaticano. Y eso fue lo que se expresó nuestro querido, yo le digo influencer porque efectivamente es una influencer aparte de periodista, Jaime Bailey. De verdad nos ha dado un reportaje espectacular. Pero yo también quiero compartir con ustedes lo que fue el día de ayer cuando lo eligieron a nuestro querido obispo Robert Prevost como papa a nivel del mundo. El Papa León XIV, quien es Robert Prevost. Ahí lo vemos en imágenes. El nuevo Papa saluda a todos los fieles congregados en la Plaza San Pedro. Robert Prevost, nacionalizado peruano, es el nuevo Papa, señores, y ha elegido ser conocido como León XIV. De verdad que la multitud es impresionante, impresionante. El Papa está en lágrimas. Lo estoy viendo en lágrimas, de verdad. Súper emocionado, con el corazón en las manos, si podríamos decir. La multitud está que lo abraza, lo está abrazando, abrazando en el sentido figurado, porque pues imagínense toda esa multitud que vivió el momento, el instante, pero ya vamos a seguir compartiendo, porque lo que sucede es que cuando uno quiere compartir un video, pues salen como se dice, salen las propagandas, y vamos allá a poner lo que nos atañe, que es escucharlo a él. Estás a partir de ahora liderando la Iglesia Católica, José Manuel, estás liderando la Iglesia Católica. Después de estar en un dicasterio, como decías tú, como cardenal, ahora estás tú a cargo de la Iglesia Católica. Es un dicasterio muy importante porque el dicasterio para los obispos, Claro, han nombrado obispos para todo el mundo. Bueno, mientras estamos escuchando los himnos del Estado italiano, del Estado pontificio, y dentro de poco escucharemos al Papa León XIV. Con sus primeras palabras. Comencemos a acostumbrarnos a León XIV a partir de ahora. Tanta su emoción, se le ve muy emocionado. Sus primeras palabras serán difíciles, por supuesto, por la emoción que le embarga. La pace sia con tutti voi. La paz esté con todos ustedes. Fratelli, sorelle carissimi.
Queridos hermanos y hermanas, questo è il primo saluto este es del el Cristo primer saludo risorto, de Cristo il resucitado buon pastore y buen che ha dato la pastor vita que per ha il dado la gregge di vida Dio. por el rebaño de Dios. Anch'io vorrei che questo También yo saluto quisiera di que este pace saludo de paz entrasse nel vostro cuore, llegue hasta sus corazones, raggiungesse le vostre les famiglie, alcance a sus a familias, tutte le a persone, todas las personas, ovunque siano, donde quiera que se a tutti i encuentren, popoli, a todos los a tutta la pueblos, terra. a toda la La tierra. pace La sia con paz voi. esté con ustedes. Questa è la pace di Cristo risorto. Esta es la paz de Cristo Una resucitado. pace disarmata Una e una pace desarmada disarmante, y una paz umile desarmante e perseverante. y también perseverante, Proviene da Dio, que proviene de Dio Dios, che ci ama a que tutti, Dios que nos ama a todos incondizionalmente. incondicionalmente. Ancora conserviamo Todavía nei nostri orecchi conservamos en quella nuestros oídos voce esa debole, voz ma débil, sempre coraggiosa, pero siempre di Papa valiente, Francesco, de Papa che Francisco, benediva a Roma. que bendecía a Roma. Il Papa che benediva Roma El Papa que dava la bendecía a sua Roma benedizione daba al también mondo, su al mondo bendición intero, al mundo quella entero, mattina del esa giorno di mañana Pasqua. del día de Pascua. Consentitemi di dar seguito a Permítanme quella dar stessa continuidad a esa benedizione. misma bendición, Dio ci vuole bene, que Dios Dio nos quiere vi mucho, ama a tutti Dios ama a todos e il male non y el prevarrà. mal no prevalecerá. Siamo tutti nelle mani di Dio. Estamos todos en las manos de Dios. Pertanto, senza paura, Por lo tanto, sin uniti, miedo, unidos, mano nella mano con Dio mano e de la tra di mano noi, con Dios y entre andiamo nosotros, avanti. vayamos adelante. Siamo discepoli di Seamos Cristo. discípulos de Cristo. Cristo ci precede. Cristo nos Il precede. mondo ha bisogno della El sua mundo luce. necesita de su luz. L'umanità necessita La di Lui humanidad come necesita de il Él ponte como per el essere puente raggiunta da Dio para e ser dal suo alcanzada amore. de Dios por su amor. Aiutateci anche voi, poi gli Ayúdenos uni gli también ustedes altri, los a unos a los otros costruire a ponti construir con il puentes dialogo, con con el diálogo, l'incontro, con el encuentro, uniendoci tutti uniéndonos per essere todos un solo para popolo, ser todos un sempre solo in pueblo, pace. siempre en paz. Grazie a Papa Francesco. Gracias al Papa Francisco. Voglio ringraziare anche tutti Quisiera agradecer también confratelli a todos cardinali los che hanno hermanos cardenales scelto me que me han per elegido essere para successore ser di el Pietro sucesor de e Pedro camminare y insieme a caminar voi junto a come ustedes Chiesa unita, como iglesia cercando unida, sempre buscando la siempre pace, la paz, giustizia, la justicia, cercando sempre buscando lavorare siempre come uomini trabajar e como donne hombres y fedeli a mujeres Gesù Cristo, fieles a Jesucristo, senza paura, sin per miedo, proclamare para il proclamar Vangelo, el per essere Evangelio missionari. y para ser misioneros. Sono un figlio di Sant'Agostino, Soy un hijo de San Agustín, agostiniano, Agustino, che ha detto con voi que sono ha dicho, cristiano con e ustedes per soy voi cristiano y vescovo. para ustedes In obispo. questo senso possiamo Y en este tutti sentido camminare podemos todos insieme caminar juntos verso quella patria hacia esa patria, la quale Dio ci ha la cual preparato. Dios nos ha preparado. Alla Chiesa di Roma, A la un iglesia saluto de Roma, speciale. un saludo especial.
Dobbiamo cercare insieme come essere una Tenemos que chiesa buscar juntos missionaria, cómo ser una iglesia misionera, una chiesa che costruisce una i iglesia ponti que di construye dialogo, puentes de diálogo, sempre aperta a siempre ricevere, abierta come a questa recibir, piazza con le como braccia esta plaza, aperte, con los a brazos tutti, abiertos a todos, tutti coloro che hanno a todos bisogno aquellos que della tienen nostra necesidad carità, la de nostra nuestra caridad, de presenza, nuestra il dialogo, presencia, de l'amore. diálogo y de amor. Y se me permiten también una palabra, un saludo Aquí va a saludar a Chiclayo. En español. Qué lindo. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, ¡Wow! donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, A todos ustedes, hermanos y hermanas di Roma, de di Roma, Italia, de di tutto Italia il mondo, y de todo el mundo, vogliamo essere una chiesa queremos ser una sinodale, iglesia una chiesa sinodal, che cammina, una iglesia una que chiesa camina, che cerca una iglesia sempre que la busca pace, siempre la paz, cerca sempre la que carità, busca siempre la cerca caridad, sempre di que essere siempre vicino busca estar specialmente cerca a coloro che de soffrono. quienes sufren. Saludo a Chiclayo, mis queridos radioyentes, desde donde hago mi programa. Il giorno della supplica alla Hoy el Madonna di día Pompei. de la Virgen de Pompeya, Nostra Madre Maria vuole nuestra Madre María sempre camminare con quiere noi, caminar siempre stare con vicino, nosotros, estar cerca de aiutarci con la sua ayudarnos intercessione con e su il suo intercesión amore. y su amor. Allora vorrei pregare insieme a Ahora voi. quisiera rezar junto con Preghiamo ustedes. insieme Recemos juntos per questa nuova por missione, esta nueva però misión, per tutta la Chiesa, por per toda la la pace Iglesia, nel mondo. por la paz E en el chiediamo mundo. questa grazia Y speciale pidamos esta gracia di especial Maria, de María, nostra Madre. nuestra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ay, las propagandas que siempre nos agarran desprevenidas, pero de verdad que ha sido emocionante escuchar a nuestro Papa, León XIV, Dios mío. Escucharon el saludo que le hizo Chiclayo, de verdad que me dejó súper emocionadísima. Pero vamos a seguir escuchándolo porque todavía no ha terminado su discurso y yo creo que merece la pena que los radioyentes de la radio, nuestra América Online Radio, pues escuchen a nuestro Papa. De verdad, estamos súper felices. Se hizo una Y pequeña ahora pausa. impartirá su bendición apostólica a la ciudad de Roma y al mundo entero. Il Santo Padre Leone, a tutti i El fedeli Santo Padre León, a presenti todos los fieles e a quelli presentes che y ricevono a la sua quienes reciben su benedizione bendición a mezzo della radio, por medio della de la radio, la televisione televisión e delle altre y de tecnologie di otras tecnologías de comunicazione, comunicación, concede l'indulgenza concede la plenaria nella indulgencia forma plenaria stabilita dalla por la Chiesa. forma establecida por la Iglesia. Preghiamo Dio Onnipotente Oremos a Dios perché Todopoderoso conservi a para que lungo il Papa a conserve guida por della largo Chiesa tiempo al e Papa guiando conceda a la pace e Iglesia unità alla y conceda la Chiesa paz y in unidad tutto a la il mondo. Iglesia en todo el mundo. Ay, qué emoción, de verdad. Ese fue el mensaje principal que nos dio nuestro Papa León XIV al momento de que lo nombran, al momento que él sale en el Vaticano a dar su discurso. De verdad que nos ha emocionado a todos, y súper emocionada de escucharlo. Bueno, esto ya ha sido el programa para hoy día de América para el Mundo y quise dejarles ese reencuentro de lo que fue la elección del Papa León XIV. Así que nos encontramos en el próximo programa
con otras novedades. Cuídense mucho. Yo siempre me despido desde la ciudad de Chiclayo, la ciudad de la amistad, ahora la ciudad del Papa. Felizmente me siento tan bendecida, de verdad. Un abrazo, un beso gigante para todos mis radioyentes que nunca dejan de escuchar América para el mundo a través de las ondas de nuestra América Online Radio. Un beso para todos ustedes y sigan en la sintonía de nuestra radio, que se vienen más programas. Un besito.